Bien, para hacer una... Seguimos con una revisión de lo que fueron la utilización de los GPS en el deporte. Esta tecnología fue lanzada primeramente por los dispositivos que sacó la marca Garmin allá por el año 2000. A partir de ahí se comenzaron a utilizar principalmente en el deporte. Anteriormente hay datos que registran el uso de GPS, pero Garmin fue uno de los primeros que logró obtener lo que necesitaban los entrenadores con los GPS. Luego fueron evolucionando estos dispositivos y empezaron a aparecer en el mercado otros de similares características que nos otorgaban también una herramienta muy importante para el control del entrenamiento. Y los últimos GPS que se han incorporado ya datos estadísticos de comparación, que son justamente los que yo uso o los que nosotros como cuerpo técnico usamos para el análisis de los datos en tiempo real, como también datos de la frecuencia cardíaca. Con respecto a esto que decía recién, los GPS o los software de los GPS ya han incorporado datos estadísticos que nos permiten a nosotros analizar el entrenamiento de nuestro deportista y compararlo en el momento, en tiempo real, con el entrenamiento de un deportista de alto rendimiento. Entonces ya con ese sentido o con esos parámetros de comparación podemos estimar más o menos de en qué situación de la carga de entrenamiento estamos obteniendo con el deportista. ¿Para qué sirven exactamente los dispositivos GPS? Una pregunta muy importante que tenemos que saber. Estos dispositivos cuantifican la carga de los entrenamientos. Miden la cantidad de metros recorridos por el deportista, que nosotros a eso lo entendemos como volumen, en el caso del volumen de resistencia o volumen en el control de metros. Después existe otro parámetro para poder entender el volumen, que son la cantidad de repeticiones y series o el tonelaje en el entrenamiento de la fuerza, como también la cantidad de metros en la velocidad. A eso nos referimos cuando hablamos de volumen. Miden justamente lo que recién acabo de nombrar, la velocidad a la que se desplaza el futbolista, la cual nosotros la entendemos de cierta manera como intensidad, ¿sí? La velocidad máxima y la velocidad promedio son otro de los parámetros que nos permiten poder analizar estos dispositivos. Miden las aceleraciones y las desaceleraciones de los jugadores. Acá hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las aceleraciones y las desaceleraciones principalmente nos permiten analizar la fatiga que va a tener o que está teniendo el deportista. Ya sabemos que las desaceleraciones están principalmente otorgadas por la fuerza excéntrica que los músculos antagonistas nos pueden otorgar en el momento de frenar una acción, cambiar de dirección o todos estos significados que tienen que ver con las desaceleraciones. Y las aceleraciones, por el contrario, son también importantes. Los músculos agonistas van a tener de cierta manera una cantidad de fatiga por acumulación de estos ambos parámetros. Muestran la frecuencia cardíaca. Hay dispositivos ya muy modernos que también introdujeron en el mismo el análisis o el control de la frecuencia cardíaca, y muestran la posición en el campo de entrenamiento o en el campo de juego por las zonas que se mueven los deportistas. Esto es lo que anterior hablábamos sobre el mapa de calor, que también a los técnicos y a los cuerpos técnicos y a los entrenadores, a todos nos sirve ver la posición en la que los jugadores se mueven para corregir aspectos tácticos que tienen que ver con el modelo de juego. Bien, ¿cómo se diferencia la carga de entrenamiento? Acá es también un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Las cargas de entrenamiento se diferencian o se subdividen en dos aspectos principales. La carga externa
por un lado, que es el resultado o la respuesta de las actividades del futbolista. Carga externa. Dentro de ella vamos a encontrar los metros recorridos, la intensidad, el volumen, ¿sí? La cantidad de veces que saltaron, que frenaron, que aceleraron. A eso lo llamamos carga externa del entrenamiento deportivo. Y por otro lado nos encontramos con la carga interna del entrenamiento. Que la carga interna es la respuesta fisiológica, es la respuesta que el organismo nos brinda luego de haber pasado por una carga externa, ¿sí? La carga interna, por ejemplo, son los niveles de ácido láctico, eso es una carga interna. Otra carga interna que podemos estar hablando son los niveles de fatiga o el esfuerzo percibido por los jugadores, las maneras de sueño que ellos logran o no logran luego de un entrenamiento. También son todos parámetros de la carga interna o carga fisiológica que hay que tener en cuenta para poder ver si el entrenamiento surgió el efecto o llegamos al objetivo planteado en el día de la sesión y si al día siguiente vamos a poder estar completamente recuperados para el entrenamiento que vamos a proponer. En el caso de que no sea así, deberíamos cambiar de cierta manera el entrenamiento o ver cómo bajar la intensidad o el volumen para poder compensar esos niveles de fatiga que anteriormente quedaron de la carga de entrenamiento anterior, como bien decía. Bueno, entonces, con respecto a esto de la carga externa y la carga interna, yo acá justo puse un ejemplo de un video que filmamos la temporada pasada, el año pasado, en el torneo Apertura de la primera división de la Liga Panameña de Fútbol. Este es el equipo de universitarios, donde también tuvimos la posibilidad de poder trabajar. Y vamos a través de este video, analizar un poco qué podemos ver sobre carga interna y carga externa de manera práctica y así poder entenderlo.